Ok. Bien. Esta es la última de las presentaciones, ¿ok? Pero evidentemente no lo último que se puede decir del carácter de Dios. Dejadme hacer también un poquitito de anuncio. Os voy a decir, bajo mi punto de vista, cuáles son las dos presentaciones más importantes de más de 750 presentaciones que hay en el canal. Las dos más importantes. La primera es el testimonio de mi cuñada y de mi esposa. Se encuentra en dos lugares. Si vais a la playlist, a las listas de reproducción, es una de las primeras de las series primeras que se titula ¿Por qué has tardado tanto? Y es la presentación número 3. Se titula ¿Por qué has tardado tanto? Presentación 3. Ahí está el testimonio de mi esposa y el testimonio de mi cuñada. Para mí, un testimonio importantísimo. Importantísimo para personas que han sido dañadas en su infancia o en su juventud o creciendo de una u otra manera. El testimonio de estas dos mujeres, tanto mi cuñada como de mi esposa, es poderoso del poder de restauración y de que el Señor tiene un plan y un final feliz. ¿Ok? Acordaros que el Señor no empieza a escribir este libro y deja la pluma a que lo escriba, a que la acabe cualquiera. Él es el autor, Él ha creado, Él es a través por el cual se ha creado y para Él se ha creado. O sea, Él es el creador por Él y para Él. Entonces, hay un final feliz, entonces ese testimonio para mí es importantísimo. O sea, fijaros que hay más de 700 presentaciones y seminarios. Esa en particular, si a mí me dijeras, ¿qué dos veríais? Yo vería esa, definitivamente. ¿Por qué has tardado tanto? Presentación número 3. Y la otra que vería es la presentación número 1. No hace falta que veas nada más en el canal. La presentación número 1 de la serie Con Dios en el Fuego. Y es el testimonio de mi esposa. ¿Okay? El testimonio de mi esposa es Con Dios en el Fuego, presentación número 1. No tienes que escuchar nada más. No te tienes ni que suscribir al canal. No me tienes que escuchar nada más. No tienes que soñar con la Z de este español que no hace más que decir zapato. No tienes que escuchar nada más, pero si escuchas esos dos, te aseguro que de la manera en la que el Señor va a trabajar en tu corazón va a ser de una manera hermosa. Y vas a ver por esos dos testimonios que el Señor tiene un final feliz para ti y tu familia. Solo los dos testimonios, no tienes que escuchar nada más. Ni me escuches. ¿Ok? Pero esos dos, precisamente además es que no son testimonios míos, son de otras personas. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos a empezar con una oración y agarrar los cinturones, porque si ayer y antes de ayer y el día anterior se presentaron cosas que vosotros nunca habíais escuchado, os aseguro que el día de hoy se va a presentar cosas que nunca muchos de ustedes habían escuchado. Algunos igual tal vez sí, pero tengo la intuición de que muchos de vosotros no. Así que cinturones puestos y vamos a comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra viva. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te damos las gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres luz y en ti no hay sombras. Ahora, Señor, en estos 30 minutos queremos verte a ti en las Escrituras y de qué manera ello nos afecta a nosotros positivamente para contigo y para con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Preparados, listos y ya. Tenemos 30 minutitos. Dejarme compartir pantalla porque os quiero compartir un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Jesús. Y como viene de la boca de Jesús, hay que prestarle un interés especial. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús en Juan 13, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en el versículo 35 del mismo capítulo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. O sea, fijaros lo que Jesús está diciendo. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos. Ahora, esta versión es la versión latinoamericana, creo, o la nueva versión latinoamericana. ¿Qué significa? Que si coges la Reina Valera del 2000 lo va a decir la misma cosa, pero igual no necesariamente con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque está traducido del griego, ¿ok? Y hasta en ciertos aspectos no sabemos si inicialmente las palabras de Jesús lo dijo en griego. Muy posiblemente Jesús lo dijo en arameo. Y aquellos que hablan más de un idioma saben que a la hora de traducir a otra persona, si una persona está hablando en un idioma y tú le tienes que traducir, si tu novia habla solo inglés y le tienes que decirlo a ella lo que te ha dicho tu madre en español, se lo tienes que decir con el significado, no necesariamente siempre con las exactas mismas palabras, porque no coinciden a veces. ¿Okay? Entonces, cuando decimos en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Podemos decir lo siguiente, que si tenemos un rebaño de ovejas y de ese rebaño de ovejas hay unas que son de Jesús y otras que no son de Jesús, podemos decir que o unas son de un pastor y las otras son de otro pastor. ¿Cómo sabemos cuáles son de un pastor o el otro? La que tenga una, ¿qué? Tiene que tener algo distintivo, tiene que tener algo que les distinga de las otras ovejas. Un distintivo, una marca en la oreja, un corte en la oreja, una etiquetita colgada de la oreja, una marca en el lomo, un spray azul, las que sean azules, las que tengan el spray azul en la cola, tiene que tener algo, tiene que tener un distintivo. Esta viene a ser la marca que todo el mundo conocerá de vosotros. Esto es lo distintivo que os hace a vosotros distintos del resto. Esto es lo que hace que el mundo os vea a vosotros y sepa, esta gente es diferente. Y sabrán no solo que son diferentes, sino que además que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque os amáis los unos a los otros. Fijaros, que Jesús nos dice que el distintivo, para que todo el mundo se dé cuenta que nosotros somos discípulos de Jesús, es que nos amemos los unos a los otros. Es el distintivo. Ahora, fijaros, esto no lo dice una vez, lo dice muchísimas veces. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Por qué le dices? El contexto en el cual Jesús está hablando es de porque os amáis los unos a los otros. Ese es el contexto del versículo. ¿Por qué odian a Jesús? Por amor. Por el amor que Jesús representa. Ok. En ellos y en ti, mi Padre, para que sean, en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús repite varias veces el concepto, que es un distintivo entre mi gente y el mundo. Mi gente tiene un distintivo. Y ese distintivo no solo les hace diferentes, sino les hace mis discípulos. Y no solo eso, sino que les hace yo en ellos. Quiero que penséis detenidamente lo siguiente. Si nosotros decimos que Dios es amor, y si nosotros decimos que, y si el mundo dice que en las iglesias no hay amor, ¿qué es lo que el mundo en realidad está diciendo? Que en las iglesias no está ¿quién? Dios. Si tú preguntas a día de hoy al mundo ateo qué piensa del cristianismo, el hecho de que son muy amorosos, que aman a todos, que el amor fluye de ellos, no como los hippies, amor libre y promiscuidad, no, sino amor sincero, un amor dedicado, que se dan por el prójimo, etcétera, que fluye, que no juzga, que cuando el mundo está diciendo que las iglesias no tienen amor, lo que en realidad están diciendo es que las iglesias no tienen a Dios.
¿Por qué? Porque precisamente es el amor lo que le distingue. Es por eso que a través del amor el mundo sabrá que somos sus discípulos. Entonces, es muy preocupante escuchar a jóvenes en la iglesia dejar las iglesias diciendo, es que aquí no hay amor. Me siento continuamente juzgado. Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque es el amor la marca que califica a ese grupo de iglesia como discípulos de Dios de acuerdo a las palabras de Jesús. Fijaros, en Apocalipsis 14, cuando se sella a los 144.000, se dice que miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre el nombre de él, que vendría a ser el nombre del Cordero, ¿ok? El nombre de él, el nombre del Cordero, y el nombre de su padre, del padre del Cordero, sobre la frente. ¿Ok? En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, nos habla de que este es el sello en la frente. Entonces, el sello en la frente hace que un grupo de gente sea distintivo al resto del mundo que está adorando a la imagen de la bestia. Ok, ahora, fijaros lo siguiente. Jesús dice que el distintivo para que el mundo os vea a vosotros, os odie, como me odiaron a mí, es porque vosotros os amáis y el mundo va a verlo. Porque vosotros amáis y el mundo va a verlo. Y eso no significa que el mundo va a ser atraído necesariamente, sino que el mundo os va a odiar de la misma manera que me odiaron a mí, porque yo amé. Y eso os va a ser vuestro distintivo. Fijaros que el mundo adora a la bestia y a la imagen de la bestia. ¿Sabes lo que hace la imagen de la bestia? Impone. La imagen de la bestia es buena contigo si la obedeces. Pero si la imagen de la bestia no la obedeces, la imagen de la bestia se puede poner muy mala contigo, te puede evitar que compres, que vendas, que trabajes, que tengas acceso a salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. La imagen de la bestia puede ser muy amiga tuya, puede ser muy buena contigo. Lo único que tienes que hacer es adorarla. Pero como no la adores, la imagen de la bestia puede ser muy mala contigo. En otras palabras, los adoradores de la bestia y la bestia en sí tienen otra marca diferente. Tiene una marca en la cual impone adoración e impone castigo si no la adoras de la manera en la cual ellos quieren que sea adorada. ¿Os suena similar a la imagen que muchos cristianos tienen de Dios? Es exactamente la misma imagen que muchísimos cristianos tienen de Dios. Y si tú piensas diferente a esos cristianos, ¿qué hacen ellos? Te imponen, te fuerzan, te sacan de la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo espíritu de ello. Pero fijaros aquí. Aquí nos dice que en la frente, donde está puesto el sello de los siervos de nuestro Dios, es el nombre del Cordero y el nombre del Padre del Cordero escrito en la frente. El nombre. ¿A qué me refiero con el nombre? Nos referimos a un J-E-S-U-S con acento en la U. Ese es aquí, tatuado acá, ese es el nombre. En la Biblia, repetidamente hablando, el nombre de una persona implica su carácter. Implica su carácter. Ahora, quiero que prestéis atención porque vamos a hablar nuevamente, esto va a aparecer nuevamente, el sello distintivo de quién es su gente y de quién es, y de quién es el mundo que está adorando a la bestia como si fuera Dios y persiguiendo a los que aman. Fijaros, si miramos el nombre, quiero que veáis que Jesús es el rescatador, el salvador, el liberador de los cautivos, el que hace los esclavos libres, el que quita los pecados del mundo, el libertador. Todas esas cosas significa Jesús. ¿Sabes qué? Yo eso lo tengo aquí metidito. ¿A qué me refiero? Yo sé que Jesús es mi rescatador, es mi salvador,
es mi libertador, siendo yo uno de los cautivos. Es el que me ha hecho libre, porque si el Hijo te hace libre, eres libre. No hay teología que te haga libre. No hay teología que te haga libre. Hay una persona que te hace libre. Ese es Cristo. El que quita los pecados del mundo, y como es así, me los quita a mí también. Y es mi libertador. Eso lo tengo yo aquí metidito, sellado a fuego. ¿Ok? En Éxodos 6:3, vamos ahora a coger a Jesús, el ministerio de Jesús, y vamos a interpretar el nombre de Dios. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, a los 39 libros, y vamos a leer esto. En Éxodo 6:3 dice lo siguiente: y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, o Yahweh, o yo, o Jehová, o ya, no me di a conocer a ellos. Ok, un número de cosas. Cuando dice me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así, por esto es importantísimo poder comparar con diferentes versiones. Si sabéis diferentes idiomas, también sacar diferentes versiones de diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque en esta versión en particular, me aparecía a Abraham, implica o daría la impresión, la primera lectura daría la impresión que es Dios apareciéndose y haciendo chachán, aquí estoy como el Dios Todopoderoso. No, no. La palabra me aparecí es fui percibido por. Uy, espera, que esto cambia. Fui percibido por ellos. Fui de la. Me aparecí para ellos, o me aparecí por ellos, o me aparecí a ellos. Ellos me percibieron de esta manera, como el Dios Todopoderoso. Y ahora, todos tienen que estar temblando. ¿Por qué? ¿Por qué pone Oscar la referencia de H7706 en Dios Todopoderoso? Mas por mi nombre, Yahweh, la referencia 3068, no me di conocer a ellos. En otras versiones dice, no me conocieron así. Por eso, cuando ponéis diferentes versiones, podéis extraer más información de un texto que es en hebreo y no fue escrito en español. Y ahí es cuando os dais cuenta que hay versiones que leen de la siguiente manera. Y fui apercibido por ellos. La percepción de ellos para conmigo fue el Dios Todopoderoso. Bueno, ¿cuál es el problema? El Dios Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Ok. Todopoderoso, traducido en español, la palabra es Shaddai. ¿Ok? Shaddai. Esa es, habéis escuchado el Shaddai. Esa es la palabra. Ok. Cuando tú quieres saber qué significa el Shaddai, no tiene significado. El Shaddai no tiene significado. Si tú buscas el significado de el Shaddai, en sí no tiene significado, salvo uno. Todopoderoso. En inglés, Almighty. Ok, pero ¿qué significa Almighty? ¿Qué significa todopoderoso? No, todopoderoso. No tiene más significado. Pero lo que tiene es una raíz en la palabra. Si tú te das cuenta, la palabra tiene 7706 de referencia y su raíz es la 7703. Esa es la raíz de la palabra Sadá. Del Shaddai, la palabra Sadá. 7703. Ahora, quiero que presten atención. Me percibió Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai, cuya raíz es el Sadá. ¿Sabe lo que significa Sadá? Tratar violentamente, destituir, devastar, arruinar, destruir, aniquilar, violentamente destruir, asaltar, devastar, destruir violentamente. Ay, 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 ay. Espera un momento. Fui percibido por Abraham, por Isaac y por Jacob como el Dios Todopoderoso, el que hace lo bueno
y el que hace también lo malo, el que arruina las cosechas, el que abre los volcanos y destruye a nuestras mujeres, el que trae... Fui percibido por ellos, pero no me conocieron como Yahweh, el Dios vivo que da vida. Ay, 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 ay. Que resulta que Abraham no tenía una imagen completa de Dios, sino una percepción de Dios todopoderoso, lo bueno, y Dios también era para lo malo. Esa es la raíz de la palabra el Shaddai, Sadá, destruir. Dios era el Dios bueno y al mismo tiempo el destructor. Viene Jesús y separa al destructor a un lado de Dios y le quita la sombra. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Ahora fijaros. Cuando miramos el nombre de Dios en Éxodo 34, Moisés le pide ver su gloria. Dios revela su nombre como respuesta a muéstrame tu gloria. La gloria de Dios es su nombre. Porque su nombre no es 4 letras, o 5 letras, o 6 letras. Su nombre es su carácter. Y ahora, atención, porque vamos a hacer de la bipolaridad de Dios, lo vamos a filtrar por Cristo. Atención, ¿estáis listos? El nombre de Dios, según Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor, Yahweh, por delante de él, Moisés, y proclamó su nombre. Yahweh, Yahweh. Fijaros, ahora comenta atributos. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en fidelidad. Y alguno en estos momentos está pensando, sí, no te quedes ahí. Lee el siguiente versículo. Atención. La obra maestra de la percepción humana bipolar a la hora de describir a Dios con una palabra que es más del lado nuestro que del lado de Dios. Fijaros. De momento alguien tiene problema con ese Dios. No, es totalmente luz. Es totalmente luz. Es compasivo, es clemente, es lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. ¿Alguno tiene un problema con eso? No, claro que no. Versículo 34. Versículo 7. El que guarda misericordia de millares, de momento no hay problema. El que perdona la iniquidad, no hay problema. La transgresión y el pecado, perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? Y que no tendrá por inocente al culpable. Visita, muchas versiones pone ¿qué? ¿Sabéis lo que pone? ¿Qué pone? Empieza con C. ¿Qué pone? Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hace? Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está el Dios bipolar, ¿no? Espera. ¿Por qué he puesto yo ahí visita? Porque hay versiones que pone visita y hay versiones que pone castiga. Y la palabra es 85, perdón. Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Esta es la primera referencia de esa palabra. Entonces el Señor visitó, la misma palabra, a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Pregunta, cuando Sara le visita a Sara y Sara queda embarazada, ¿la está castigando? ¿O la está visitando? Alguno puede decir, bueno, la dejó embarazada y ya sabe lo que es tener hijos, es un castigo. ¿La está castigando o la está visitando? ¿Ok?
Fijaros, esto es José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Ahí va, es la misma referencia. H6485, la misma referencia. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es lo misma, la misma del siguiente versículo. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará, que es la misma palabra que os visitará, la misma palabra, misma referencia, 6485. Y llevaréis mis huesos de aquí. Pregunta, cuando José le está diciendo al pueblo de Israel, entonces llegará el tiempo en el cual Dios vendrá y os castigará, o Dios vendrá y os visitará. Es visitar. Amigos, es visitar. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa eso? Leerlo ahora conmigo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, a la transgresión y al pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, no dejará al culpable como si no ha hecho nada. ¿Sabes lo que hace Dios? Lo visita. ¿Por qué lo visita Dios? Tú dime por qué Jesús visitó al ladrón Zaqueo. Zaqueo vivía en la iniquidad, estaba en la iniquidad, pero Jesús no lo dejó ahí como si fuera inocente. Le dijo, Zaqueo, prepara en tu casa porque voy a visitarte. Ay, 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 ay. ¿Sabes lo que hace Dios para un hombre que es borracho, cuyo abuelo fue borracho y cuyo padre fue borracho y él es borracho y tiene un matrimonio que está totalmente destrozado, que los hijos no quieren saber nada más de él y está tumbado en la calle borracho? ¿Sabes lo que hace Dios? En su iniquidad, tú dímelo, lo visita. ¿Para qué? Para algo muy simple, para decirle, soy compasivo, soy clemente, soy lento para la ira, soy abundante en misericordia y en fidelidad. Guardo misericordia a millares y lo puedo, perdono iniquidad y transgresión y el pecado y te lo puedo hacer a ti. ¿Cómo sabes? Porque te estoy visitando. Porque he venido aquí a visitarte. Porque he mandado a mi hijo a la cárcel para que te visite. Porque he mandado a mi otra hija al hospital para que te visite cuando estás muriéndote. Porque he mandado al otro a la zona más pobre para que te alimente y te visite. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos visiten a aquellos que están en iniquidad, que no los traten como, bueno, están por inocentes, está bien, y luego perezcan en ello. No, 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 no. Él quiere visitarles. ¡Qué tremendo! Chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero acabamos de cambiar todo. La imagen de Dios solo en el nombre. Acabamos de cambiar la bipolaridad de Dios con una palabra mal traducida. Traducida por un contexto histórico. Yo no estoy diciendo que hubo una motivación errónea en la traducción, sino un contexto histórico en el cual la bipolaridad, el contexto bipolar que la iglesia de la época, que la religión de la época ha dado al traductor, el traductor lo está exponiendo a la hora de poner este versículo, cuando anteriormente en otras referencias en Génesis estaba hablando de visitar. No solo de visitar, sino que encima habla de la palabra poner como mayordomo. También es la misma palabra, poner como mayordomo. José fue puesto como mayordomo de la casa de Faraón. Fijaros, aquel que está en pecado, yo voy, le visito para ponerme a mí como mayordomo de él, porque él no se puede cuidar a sí mismo, porque es esclavo del pecado. Y yo he venido a liberarlo, a visitarle. Como visité a mis hijos que estaban en Egipto en pecado, yo vengo a visitarle a él. Es por eso que Jesús, el nombre de Dios encarnado, el carácter de Dios encarnado, ve a Zaqueo y dice, Zaqueo, yo voy a tu casa. Ve al centurión que tiene un siervo enfermo
Y si fuera por Jesús, Jesús entra en la casa. Le paró el centurión. El centurión le paró porque sabía cómo eran los fariseos. Pero si es por Jesús, Jesús entra en la casa, ningún problema. Y era un pagano, viviendo en su iniquidad. Pero Dios, que es alto en misericordia, alto en perdonar, te visita a pesar de que tú llevas por 3 o 4 generaciones arrastrando los pecados de personalidad de tu padre y tu abuelo. Ese mal genio de tu padre y tu abuelo. Esos miedos de tu padre y tu abuelo, de tu madre, esas inseguridades. El pecado físico de la diabetes de tu abuela, de tu abuelo, de tu padre y ahora tuya. El Señor no te deja solo. El Señor te visita, aún y todo, cuando estás en tu iniquidad, de la misma manera que visitó al leproso, aún en su iniquidad. Ay, 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 que hemos estado leyendo la Biblia mal. Y hemos adorado a Dios como si fuera la imagen de la bestia, que o le adoras o te da fuerte y te hace la vida imposible. Hace unos meses atrás, en California, hubo unos grandes fuegos. Os voy a mostrar la dualidad de la mentalidad cristiana a día de hoy. Esa dualidad que genera un Dios dualista y bipolar. En esos grandes fuegos de California, había unas casas, unos edificios antiguos del siglo XIX. Había un sanitarium del siglo XIX y la casa donde Elena de White vivió en ese tiempo. Y cuando cientos de casas se quemaron y cientos de familias tuvieron que ser evacuadas y gente ha perdido sus hogares y toda su propiedad, cuando esa casa de madera de hace 200 años no se quemó, la mentalidad dualista dice, ajá, el Señor ha protegido lo suyo. ¿Os acordáis de lo que os dije ayer cuando Jesús habla, os creéis que aquellos que fueron matados por la torre que cayó sobre ellos eran más justos que el resto? ¿O que ese que ha nacido ciego es porque es más pecador o menos pecador que el resto? Y ahora fijaros, ¿qué pasa con esas otras familias? ¿Esas otras familias no oraron? ¿Las casas de las otras familias no valen? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo cuando un niño que está ahora en un polideportivo durmiendo esa noche escucha a un cristiano decir que una casa de hace 200 años donde ya no vive nadie, porque no sé si sabéis, que eso se llama reliquias. Eso se llama adoración de reliquias. Y eso no es cristiano. Eso es pagano. Una casa de 200 años de madera vieja que ya no vive nadie. El Señor ha protegido. Y ese niñito dice, y mis papás, que mi papá se levantaba todos los días a trabajar para pagar la hipoteca, ¿esa no vale para Dios? ¿Os dais cuenta lo que eso hace en la perspectiva de un ser humano? Ahora fijaros, vamos a acabar ya. El sello en el corazón, en la mente y en el corazón. Fijaros. Ponerme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, tan obstinado como la tumba son mis deseos por aquel a quien se ama. Los destellos del amor son destellos de fuego, la llama misma del Señor. La llama misma del Señor, el fuego mismo del Señor. Si quieren escuchar un número de estudios solo con el fuego, lo tenemos en el canal. Pero fíjate, es la llama misma del Señor. ¿Lo qué? El amor. Fijaros qué tipo de fuego. Las muchas aguas no pueden extinguirlo. Ahí va, que es un fuego que no se puede extinguir. Ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, como lo hizo Cristo, de cierto lo menospreciarían. Fue Cristo menospreciado. El sello en tu corazón y en tu mano, cuando vas y alimentas al hambriento, cuando vas y visitas al encarcelado, cuando vas
y alientas a todos aquellos que viven en su iniquidad y les dices que Dios es bueno siempre. Ahora, ¿de qué manera mi concepto de Dios me cambia a mí y me ayuda en mi día a día? Voy a cerrarla en 2 minutos, el paréntesis que abrimos en la primera presentación. En el 2017, mi esposa fue diagnosticada con cáncer terminal. 23 años de matrimonio. El amor de mi vida. Mi mejor amiga, a la que he prometido antes de su enfermedad, muchísimos años antes, en una playa llamada Finisterre, al oeste de España, el fin de la tierra, que yo sería su esposo por siempre. Murió en mis brazos, en la cama de matrimonio de mi casa, el 26 de septiembre del 2018. Vosotros decirme si la cara de esta persona que habéis visto por toda una semana representa una persona abatida o una persona llena de esperanza. Esa es la diferencia que hace tener un Dios que es bueno siempre. Mi esposa siempre decía, y sobre todo lo decía al final de sus días, aquí en la tierra: Óscar, quieren nuestra fe, quieren nuestro gozo, quieren nuestra alegría y nuestra confianza en Dios, pero no quieren a nuestro Dios. Quieren lo que nosotros tenemos, quieren el gozo, la alegría, la bienaventuranza, la esperanza, la fuerza y la fe, pero no quieren al Dios bueno que nos da todo eso. Se quedan con el Dios bipolar. Y el Dios bipolar, ¿sabes lo que va a hacer en tu mente cuando un drama ocurra? Cuando tengas que pasar por un fuego, cuando tengas que pasar por una tribulación, cuando se te muera un ser querido, cuando tengas que ser tú el que lo entierra. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te vas a rebelar en contra de él. O que vas a perder tu fe porque te vas a creer que tú has hecho algo malo y Dios te está castigando. El Dios bueno hace toda la diferencia en tu experiencia. Toda la diferencia. No es solo un ukulele el que hace la diferencia. Es la canción dentro de agradecimiento al Señor el que hace la diferencia. Tenéis que ver el testimonio de victoria de mi esposa con Dios en el fuego, el primer programa. Os va a cambiar la vida. Os va a cambiar la vida. Amigos y amigas, concluyo con esto. Cuando tú tienes una persona que es anciano de iglesia, que ama al Señor y entra en mi casa todos los días después del trabajo, cuando ya mi esposa en los últimos dos meses ya no se podía levantar. Apenas la tenía yo que ayudar a levantarse. Y todos los días después de su trabajo se tenía que desviar 20 minutos para venir a la casa. Se metía en la habitación, se sentaba solo a escuchar a mi esposa. Él se llama Milton. Y yo le decía: Milton, es increíble lo que estás haciendo. Todos los días sales del trabajo a las 5 de la tarde y antes de ir a tu casa te desvías de la carretera 20 minutos a nuestra casa para venir y ministeriar para nosotros. Y me dice: estás loco, Óscar. Estoy ministeriando para mí. Te voy a decir la locura más grande, Óscar. Quiero lo que vosotros tenéis, con cáncer y todo. Quiero lo que vosotros tenéis, con cáncer y todo. Porque yo entrar por la puerta de este hogar, siento la presencia de Dios aquí. Y la sonrisa de Verónica me lleva hasta el siguiente día y hasta el siguiente día y hasta el siguiente día. Yo vengo aquí para encontrar lo que vosotros tenéis. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Ese es el Dios que hace la diferencia. No me hables de teología. Háblame de tu Dios. Y cómo tu Dios pone una sonrisa en tu cara a pesar de las circunstancias. Y cómo tu Dios te ha hecho una persona que amas a tus propios enemigos. No me hables de teología. La teología
es papel y tinta, que en el fuego se quema. Pero Dios está contigo en el fuego, siempre. Arrepentíos, dice Jesús. Cambiar la perspectiva de quién es Dios para vosotros, que Dios mismo os ama. Él ha empezado una obra en vosotros y Él la concluirá. No dejará que paséis por nada que no podráis soportar. Estoy con vosotros siempre y siempre hasta el final. Soy el principio y soy el fin en tu vida. He contado tus días, no he hecho ningún error contigo. Y el final es un final feliz para ti y tu casa. Y con eso, en el nombre de Jesús, amén.